Sé exactamente qué estás haciendo. ¿Estás ahí, desplazando la pantalla? Buscando un video que te dé el chispazo que te falta para levantarte. Pero la verdad es que ese chispazo no va a llegar. No hoy. Sientes que el mundo se mueve a 1000 por hora y tú estás estancado en el barro. No es falta de talento, no es que seas vago, es que estás abrumado. El peso de tus propias expectativas te ha paralizado. Miras la montaña completa y como no puedes subirla en un segundo, decides quedarte en la base, rindiéndote antes de empezar. La cultura de la productividad te ha mentido. Te dijeron que para ser alguien tenías que levantarte a las 4 de la mañana, bañarte en hielo y trabajar 16 horas seguidas. Y como no puedes hacer eso hoy, sientes que has fallado. Pero escucha bien, la perfección es el enemigo de la ejecución. Mientras buscas la mañana perfecta, estás desperdiciando la mañana real. Hoy no vamos a buscar la grandeza. Hoy no vamos a salvar el mundo. Hoy vamos a buscar algo mucho más poderoso, el 1%. En física, existe algo llamado inercia. Un objeto en reposo tiende a quedarse en reposo. Para moverlo, necesitas una energía brutal al inicio. Tu cerebro funciona igual. El estrés que sientes no es por el trabajo en sí, es por la resistencia al inicio. El método del 1% no te pide que termines el proyecto, te pide que abras el archivo. No te pide que corras 10 kilómetros, te pide que te pongas los zapatos. Como dijo James Clear, no te elevas al nivel de tus metas, caes al nivel de tus sistemas. Si tu sistema es esperar a tener ganas, estás condenado. Tu sistema debe ser el micromovimiento. Si logras vencer los primeros 2 minutos, la química de tu cerebro cambia. La dopamina no llega antes de la acción. Llega después de que has empezado. Imagina que hoy solo haces el 1% de lo que deberías. Parece nada, ¿verdad? Pero matemáticamente, si mejoras un 1% cada día, en un año serás 37 veces mejor. El acero no se fabrica de un solo golpe de martillo. Se fabrica con miles de impactos constantes. Si hoy solo puedes leer una página, lee esa página. Si hoy solo puedes hacer 5 lagartijas, hazlas. Lo que estamos construyendo aquí no es un resultado, es una identidad. Estás dejando de ser el que no hace nada para ser el que siempre empieza. Detente un segundo. Respira. Lo que sientes ahora mismo es la fricción entre la persona que eres y la persona que estás destinada a ser. Esa incomodidad no es una señal para detenerte, es una señal de que estás rompiendo la cáscara. El mundo moderno está diseñado para que seas un consumidor pasivo. Notificaciones, dopamina barata, placer instantáneo. Todo eso está diseñado para robarte el 1% de tu atención cada minuto, hasta que no te queda nada. Recuperar tu enfoque es un acto de rebelión. No se trata de ser perfecto, se trata de ser implacable. Si hoy fallaste, no tires la toalla. El 1% de hoy puede ser simplemente perdonarte, levantarte y preparar el terreno para mañana. La disciplina no es una línea recta, es una serie de correcciones constantes. ¿Cómo aplicamos esto ahora mismo? Primero, limpia tu campo de batalla. Si tu escritorio es un caos, tu mente es un caos. Tira los papeles, guarda el teléfono en otra habitación. 1% de orden. Segundo, la regla de los 5 segundos. Cuando sientas la duda, cuenta 5, 4, 3, 2, 1 y muévete físicamente. No le des tiempo a tu cerebro para inventar una excusa. El estrés se alimenta de la indecisión. En el momento en que actúas, el estrés muere.
porque tu mente ahora tiene un objetivo, no una preocupación. Mucha gente dice, mañana será un mejor día. Pero mañana es una ilusión. Mañana te despertarás con la misma mente que tienes hoy. Si quieres un tú diferente mañana, tienes que forjarlo con las herramientas rotas que tienes. Como dice la cita, la tragedia de la vida no es que termine tan pronto, sino que esperamos tanto para empezarla. No esperes a que el estrés desaparezca para trabajar. Trabaja para que el estrés sepa que no tiene poder sobre ti. Cada minuto de enfoque es un ladrillo en tu imperio. Basta de excusas. El cansancio es un mentiroso. Tu mente te dice, no puedo, para protegerte de la incomodidad. Pero la incomodidad es donde ocurre el crecimiento. El 1% de hoy es la base de tu victoria de mañana. No eres una víctima de tus circunstancias. Eres el maldito protagonista de tu historia. Si estás escuchando esto, es porque todavía tienes pulso. Y si tienes pulso, tienes la capacidad de cambiar el rumbo de tu vida en este preciso instante. No mañana, no en una hora. Ahora. Siente cómo la sangre fluye. Ese pequeño fuego que sientes ahora mismo en el pecho. Eso es tu verdadero yo despertando. No lo dejes morir. Úsalo. Agarra ese libro, abre esa computadora, sal a esa calle. Haz ese 1% con una ferocidad que asuste a tu antiguo yo. El video está terminando, pero tu trabajo apenas comienza. Si este mensaje te ha recordado quién eres realmente, suscríbete a Motivación de Acero. Aquí no vendemos humo. Forjamos voluntades. Comenta abajo, hoy empiezo mi 1%. Al escribirlo, estás haciendo un contrato público contigo mismo. Y si necesitas mantener este enfoque, mira el video que aparece en pantalla. No dejes que el fuego se enfríe. Apaga este video. Ve y hazlo. Nos vemos en la cima.